Muy buenas tardes, es un gusto para mí darle la bienvenida a don Edison Cadena. Él nos acompaña desde Ecuador a través de la tecnología que hoy tenemos disponible en este su programa Charlie Charlie. Charlie Charlie es un programa dedicado justamente a los agentes de seguridad y a las empresas de seguridad, pero primordialmente a los agentes de seguridad, y es por eso que en esta tarde vamos a hablar de lo que es las certificaciones IFPO. Dentro de esas certificaciones hay varias denominaciones, que es justamente donde vamos a aprovechar para hablar con don Edison Cadena, que es representante de Ecuador ante el Consejo Consultivo Latinoamericano de IFPO. Muy buenas tardes, Edison. Buenas tardes, mi estimado César, qué gusto. Más bien, le agradezco mucho el haberme invitado a tu podcast, tu programa. Es un gran honor, obviamente, estar aquí y para servirte en lo que pueda, justamente para dar este tipo de información que sé que es muy importante y relevante para nuestra profesión, quienes hacemos seguridad y protección. Así es, así es. Y es que el tema de la seguridad y la protección que día a día va tomando más relevancia, muchísima, siempre lo ha tenido, siempre es importante, pero hoy día muchísimo más, sobre todo cuando vemos los grandes retos que tenemos en temas de ciberseguridad, en temas de seguridad electrónica y últimamente en temas de inteligencia artificial. Entonces, todo esto siempre nos llena mucho de expectativas, qué va a pasar, cómo se está haciendo, etcétera. Pero justamente ahí es donde cae la importancia o recae la importancia de certificarse. ¿Para qué certificarnos? ¿Qué significa una certificación? Edison, y te pediría por favor para nuestra audiencia en el programa Charlie Charlie que nos explicaras un poquito de IFPO en términos generales y también de las tres certificaciones más importantes, la CPO, la CSSM y la CPOI en términos generales, para luego enfocarnos y basarnos en una de ellas. Adelante, Edison. Ya, bueno, IFPO es una fundación. De hecho, IFPO significa la Fundación Internacional de Oficiales de Protección. Es una entidad que está comprometida con lo que tiene que ver con el desarrollo profesional del personal de vigilantes, de guardias y de oficiales de protección, como IFPO lo llama, ¿no? IFPO nace en el año de 1988. Tiene sus oficinas en Florida, Estados Unidos. Está en 56 países alrededor del mundo y cuenta con más de 140 países miembros y con más de 96,000 miembros de estos que están certificados, sea en CPO, CPOI, como tú dijiste, CSSM, bueno, de la amplia gama de cursos que tiene IFPO y esta presencia obviamente a nivel mundial. Hemos sido catalogados como una de las entidades de más rápido crecimiento, obviamente, a nivel mundial. De hecho, a partir de estos 10 años, hemos ido creciendo muy, muy rápidamente, encontrándonos prácticamente en los 5 continentes, ¿no? Y seguimos incursionando justamente en eso, en tratar de crear cultura de seguridad a través del conocimiento, que es justamente el eslogan que tiene IFPO. No, excelente. Y ahora que mencionabas el tamaño que tiene la organización, he de comentarte y comentarles a los que nos ven y nos escuchan que estoy haciendo un estudio a nivel de Latinoamérica de cuántos son los oficiales de seguridad que hay en Latinoamérica, desde México a Argentina. Entonces, me di a la tarea para hacer un trabajo que tengo que presentar justamente en México en el mes de mayo, en este mes. Y me sorprendió muchísimo que, bueno, ya todos los países, la mayoría de países han colaborado con esta información y llevo alrededor de 2.200.000 agentes, 2.200.000 agentes de seguridad privada u oficiales de protección, como los hace llamar IFPO. Eso es una cantidad enorme. Yo creo que es una oportunidad muy grande de entender el mercado y que los agentes de seguridad son una relevancia absoluta
están en todas partes, están en los bancos, en el sistema financiero, en los hospitales, en el comercio, en los centros comerciales, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo que nos trae Edison y compañeros es que la seguridad privada, basada justamente en el recurso humano, es importante capacitarlo. Es importante que ese recurso humano, en el caso de esta estadística que daba de 2.200.000, pues capacitarlo. 2.200.000 personas con un nivel de entendimiento de lo que es la seguridad privada sería muy bueno. Bueno, no vamos a lograr un 100%, claro que no, Edison, pero al menos que a través de este mensaje que vas a darnos justamente sobre las certificaciones, pudieran ellos motivarse a decir, sí, deberíamos de capacitarnos, deberíamos de estar atentos a lo que está pasando en esa corriente, porque muchos de ellos están por salida, porque ya por edad o por tiempo de estar trabajando, no lo van a hacer. Pero las nuevas generaciones que vienen a trabajar en el tema de seguridad privada, que entiendan que hay una herramienta que brinda IFPO para ellos, justamente, para que les ayude a crecer dentro del ámbito de la seguridad privada. Edison, ¿qué opinas? Sí, o sea, indudablemente, lo que IFPO pretende es realmente dar una opción valedera, técnica, a todas aquellas personas que tú acabas de mencionar específicamente, ¿no? Si hacemos una reminiscencia unas 3 décadas atrás, el personal de seguridad, el personal que hacía vigilancia o guardia, como llamamos en Ecuador, era un soldado, como suele decir alguien que había mencionado eso, ¿no? Un soldado desconocido en un rincón, en el último rincón de la empresa, de la fábrica, del sitio donde haya sido designado, tratando de que no se le vea mucho, justamente porque no era tomado en cuenta, ¿no? Invisible totalmente. La idea es justamente, como tú recalcas, amigo, hacer que esto cambie. Incluso a aquellas personas que están por salir, ¿no? Darles la opción de una carrera, ¿sí? En realidad de profesionalizarse, de ser profesionales en esto que se hace. Que la protección deje de ser, vuelvo y repito nuevamente, algo invisible, algo que lo optamos porque no hay más, no, hay que dejar de lado eso, y en todos los niveles, tanto en el nivel operativo como en el nivel táctico, como en el nivel estratégico, ¿no? Dar esa opción para que tú hagas una profesión, de esto una profesión, ¿no? Esa es la idea, y obviamente para las nuevas generaciones, ¿no? Ir preparando poco a poco a este personal para aspirar a una gerencia, ¿por qué no? A través de este tipo de elementos, a través de una educación formal, llegar a estos niveles, pero siendo visibles, totalmente visibles, y codeándose con cualquier tipo de gerente de cualquier tipo de área, ¿no? Entonces, esa es la idea, en definitiva, que IFPO impulsa y que tenemos que nosotros también, como parte de esta generación, de pronto que ya estamos también rebasando un poquito el tiempo, el tiempo de vida útil, pero inculcando, ¿no? Pues a las personas que vienen, a los que vienen atrás nuestro, a que sea esto, vuelvo e insisto nuevamente, ¿no? Una profesión. Así es, Edison. Y justamente ahora que decías, las generaciones y nosotros que ya vamos saliendo, así es, deberíamos de preocuparnos mucho. Creo que es responsabilidad de nosotros el poder dejar para las futuras generaciones una carrera en temas de seguridad, porque algunos hemos tenido la oportunidad de trabajar con compañías internacionales que nos han abierto las puertas y nos han dado oportunidad de estudiar y prepararnos mejor en el tema de seguridad, nos han dado mejores herramientas, etcétera. Pero eso no pasa con la mayoría. Y yo acabo de mencionar un número enorme, 2.200.000 personas trabajando en el área de seguridad privada en Latinoamérica. Entonces, esto es lo que nos quiere decir a nosotros, Edison, que estamos ya peinando canas, nos dice, ¿por qué no hacer que esto funcione mejor para las generaciones futuras? Bueno, ahí es donde justamente, vuelvo y repito, IFPO hace una labor muy importante con un crecimiento, lo mencionaste antes, muy sorprendente. Quiere decir que entonces hay más gente queriendo consumir justamente
ese tipo de capacitación. Hablemos ahora, Edison, de IFPO, pero antes de entrarle a eso, ¿qué son las certificaciones CPO? ¿Para qué sirven? Sí, solamente una situación nada más para entrar en contexto de lo que tú mismo conversaste al inicio y de lo que vamos a tratar. Había mencionado yo que existen 3 niveles, ¿sí? Que nosotros consideramos dentro del tema de lo que tiene que ver justamente con cómo está estructurada la protección, ¿no? Entonces tenemos un nivel operativo, tenemos un nivel táctico y un nivel estratégico. En esos 3 niveles, IFPO ha considerado tomar, inmiscuir a ciertas certificaciones que están directamente relacionadas con cada uno de estos niveles. Al hablar del CPO, estamos hablando del nivel operativo, ¿no? El nivel que está bajo, que es el cimiento en realidad de la pirámide. Y me atrevería a decir que es el más importante, obviamente porque aglutina a todos el grueso del personal que sustenta todo esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, el CPO es una certificación. Al hablar de certificaciones, también nosotros nos encaminamos a... es un aval, en definitiva, a través de un conocimiento que tú vas recibiendo o que has recibido de este conocimiento, disculpando la redundancia, ¿no? Entonces, el CPO aglutina 11 capítulos, 11 áreas en las cuales es necesario que el oficial de protección, que el guardia, que el vigilante las cubra, ¿no? Que se entiende, se sobreentiende que eso es lo básico que debe conocer, y con base en eso, ¿sí? Entrega este aval, esta certificación de ese conocimiento que este personal, el vigilante, nuevamente, como comentaba, debe cumplir, ¿sí? Entonces, ¿cómo se maneja el tema del CPO? Hay 2 o 3 maneras que puedes hacerlo, ¿no? La primera es a través de recibir unas clases que pueden ser presenciales. Hoy, como hay también la facilidad, como estamos en este momento incluso conversando, pues, ¿no? De la virtualidad, puede recibir clases también virtuales. Hay otra opción de hacerlo solo. Esta opción de hacerlo solo y recibir el manual, obviamente responde a cierto personal, vigilantes, ciertos individuos que han trabajado ya y tienen un nivel de experiencia realmente relevante en lo que tiene que ver con la protección. Y obviamente lo que van a hacer es este autoestudio, obviamente con el bagaje de conocimiento que ya tienen, ¿no? Entonces, y la tercera opción, obviamente, es ya directamente dar su examen de certificación, ¿sí? Este examen se lo da, son alrededor de 3 horas dura esta certificación, son 130 preguntas que están enmarcadas en un manual que es entregado, sobre el cual tienes que leer, y como te dije, abarca 11 capítulos. Estos 11 capítulos, en líneas generales, habla sobre el safety y el security, ¿no? Al hablar del safety, estamos hablando de lo que tiene que ver con todo lo relacionado a la seguridad en el trabajo, a la seguridad industrial, y el security, obviamente, lo que nosotros hacemos es en el tema de protección. Básicamente, en eso se centra el tema del CPO, y realmente, lo digo por experiencia propia, hay ciertos mitos que hay que ir derrumbando. Yo soy oficial del ejército del Ecuador retirado. ¿Y a qué me refiero a estos mitos? Por lo general, en la región, tú cuando te retiras del ejército, te retiras de las fuerzas policiales, de la marina, de la aviación, bueno, en definitiva, Fuerzas Armadas o Policía, tienes una idea no muy clara de lo que tiene que ver con la seguridad privada. Pero de alguna manera, obviamente, como estuviste involucrado en el tema de la seguridad, te lleva hacia ese sitio, ¿no? Pero, obviamente, si bien es cierto formar parte de estas instituciones muy respetables y muy queridas, obviamente por mí también, por haber sido ex miembro de Fuerzas Armadas en mi país,
pero no es un aval suficiente como para que tú puedas enmarcarte en lo que tiene que ver justamente con la protección como tal, ¿no? La seguridad privada en definitiva, ¿no? Tú tienes que prepararte. Y una de las partes tan importantes y que obviamente, como dije al inicio y al hablar del CPO, al ser la base del estudio, de incursionar dentro de lo que tiene que ver con la protección física y patrimonial, pues te abre un espectro, te hace el espectro de tu conocimiento se abre, pero brutalmente. Y vuelvo y repito, y te lo digo por experiencia propia, ¿no? Ahí tú vas entendiendo y obviamente, como suelen decir, ¿no? Te cambias del chip que tienes por lo menos de Fuerzas Armadas, que tienes un enemigo al frente, que tienes que liquidarlo, a saber que lo que hace seguridad privada es proteger, es prevenir, es análisis de riesgos, es observar, ¿no? Entonces, todo esto te da el CPO. El CPO te ayuda, y vuelvo y repito nuevamente, te abre tu mente a entender muchas cosas que el momento del día a día, quizás de pronto, tú llegaste a ser supervisor de una empresa de seguridad privada. Y de pronto lo que tú viste es lo que, o asimilaste, es de lo que obviamente vas viendo, del que te vas, al que vas relevando, ¿no? Pero eso se llama empirismo, ¿sí? Y el empirismo, tú me puedes dar fe, obviamente, mi estimado César, tú también eres un estudioso de la protección, de la seguridad. Es lo peor que puede pasar, obviamente, para nuestra profesión, ¿no? Y específicamente para la seguridad privada. Y mezclar, como comentaba hace un momento, este conocimiento que vengo trayendo yo de Fuerzas Armadas y Policía y tratar de implementarlo en las empresas de seguridad privada es lo peor que puede pasar. Entonces, y esto ya un poquito para terminar y para seguir con lo que estamos haciendo, no sé si tengas alguna otra pregunta. El CPO, al ser esta base del conocimiento que IFPO inculca, es realmente muy, muy importante, ya que te hace realmente encuadrarte en todo este espectro que se llama el safety y el security. Sí, y mencionaste una palabra muy interesante que realmente todos caemos en esa trampa, es empirismo. Al ser la seguridad un tema de sentido común, la gente empieza a decir, yo sé de seguridad, yo puedo aplicar seguridad. Lo que no se dan cuenta es que están aplicando conocimientos, primero que todo, básicos y no fundamentados, sino que tienen que empezar a desarrollar cosas por su propio empeño. Y como esto encontramos tanto a oficiales de seguridad como a supervisores de seguridad, gerentes de seguridad y hasta directores de seguridad. Y no podemos caer en eso. Estamos hablando de la seguridad. Y si queremos que una profesión como esta, porque yo la considero una profesión, he estado en la seguridad por 43 años. Si yo lo considero una profesión y quisiera que otras personas igualmente lo abrazaran, pues lo menos que podemos hacer es impulsar este tipo de capacitación y orientación para que se vuelvan cada día más profesionales. Para nadie es un secreto, Edison, que en todo ese tiempo que estuviste en Fuerzas Armadas, viste cómo las situaciones de Fuerzas Armadas fueron creciendo al día de hoy, que estás viendo temas como esa lucha de ciberataques que no tenías hace 20 años. ¿Sí? Entonces, todo va evolucionando. Bueno, la seguridad privada también evoluciona. Ahí es donde la importancia que tiene el tener que estudiar, ser estudioso para eso. Y muchas personas tienen dos elementos. Uno, les da pereza estudiar y dos, les da temor o tremenda fatiga invertir en ellos. Y esperan que las compañías con las que trabajen inviertan. No, el mensaje de esta tarde es justamente esa responsabilidad es suya, amigo. Es suya, es de la persona que quiere surgir en seguridad. Y el espacio está abierto. No en vano trabajan más de 2 millones de personas en Latinoamérica en seguridad. Quiere decir que les interesa trabajar en seguridad. Entonces, es ahí donde toma relevancia la certificación. Eso es lo que... Totalmente de acuerdo contigo, amigo, obviamente.
Y si es que tú, apoyando lo que estás indicando y a quienes nos están escuchando, obviamente, si tú quieres no solamente hacer un paso por esta profesión que has adoptado, si quieres deslumbrar de alguna manera, salir de ese montón, salir de ese nicho que de pronto estás tú creándote solamente, la única forma es estudiar y es a través de estas certificaciones, ¿no? Certificaciones que de alguna manera, como dije anteriormente, lo que hacen es avalar el conocimiento que tú tienes. De pronto, vienes trabajando 10, 15 años y no dejas de ser el vigilante, el guardia, y de pronto quieres crecer, quieres salir adelante, pues tienes que, como dijiste tú también, invertir en ti. Porque la certificación, esta certificación inicial CPO, obviamente te da credibilidad, te da reconocimiento ante el resto de las personas. Solamente el mero hecho de que hables el mismo idioma con otros estudiosos de la seguridad te va a dar el suficiente empoderamiento como para que tú te des cuenta de que estás en ese nivel en el cual puedes entender, ¿sí?, de una manera ya más técnica, más científica, a este arte que es el proteger, ¿no? No te olvides. ¿Sí? Por lo general, amigos que nos están escuchando y si han escuchado de los riesgos, de lo que tiene que ver con el análisis de los riesgos, de lo que tiene que ver, de pronto lo que dije hace un instante, el safety, el security, qué es un peligro, qué es un accidente laboral, qué es, bueno, tantos términos que existen obviamente y que de pronto ustedes escuchan a sus jefes o han escuchado en algún momento en algún área, el poder entender, el poder saber qué es, les va a dar, obviamente, una tremenda, va a ser una catapulta, no solamente como ente como productivo, sino también como persona, ¿sí? Y eso es muy importante, justamente para que opten por salir de este ostracismo que de alguna manera uno permanece, justamente por no invertir en el conocimiento que es tan importante. Y ahí me detengo un poco porque hablamos de el cuerpo de conocimiento, que hablamos de 11 diferentes temas. Y esto está muy bien, pero ¿qué pasa con aquellos cursos básicos? Y voy a dar el ejemplo específico de Costa Rica, aunque este programa pues también se ve en otros países de Latinoamérica, pero voy a referirme a Costa Rica. Costa Rica tiene, por ejemplo, el curso básico de seguridad privada y tiene un tiempo y unas materias. Bueno, estos cursos básicos son, en nuestro caso, Costa Rica es la puerta de entrada hacia la seguridad privada. Con ese curso básico aprobado, la persona que ya lo pasó y lo aprobó tiene derecho a retirar o a que le entreguen 2 carnés que lo hacen acreedor a un trabajo en seguridad. Pero esto es básico, es sumamente básico, solamente tiene 3 temas que toca. Y de ahí en adelante, la empresa, de acuerdo al puesto donde lo va a enviar, tiene que invertir en él para irlo formando en aquella materia o materias que ellos tienen que desarrollar, pero ya en el puesto de trabajo. ¿Cuál es el mensaje para esas personas que ya tienen un curso básico, que seguramente en otros países de Latinoamérica ya lo tienen establecido, y que con eso no van a llegar más allá? ¿Cuál sería el mensaje y cómo estarías entrelazando o estarían ellos entrelazando ese curso básico con una certificación de IFP? Bueno, te comento, aquí en el Ecuador también es así. Hacen un curso de 120 horas que la entrega el Ministerio del Interior a todas aquellas personas que quieren incursionar en el tema que quieren ser guardias, en definitiva. Aquí los llamamos guardias, ¿no? Ya, es un curso lastimosamente que ha caído en un hoyo lleno de corrupción, lleno de ciertas situaciones que no vale la pena de pronto ahondar aquí. Que dependiendo del área donde esté la persona, dependiendo de su tiempo, porque todos conocemos que nuestro personal de oficiales de protección no tienen todo el tiempo del mundo para poder capacitarse, están supeditados a horarios,
horarios a veces no tan flexibles, y de pronto te toca estudiar el momento en que estás en tu puesto o saliendo del puesto de velada, que se llama aquí, no sé si en Costa Rica lo llamen igual, y bueno, lo sorteas de una manera u otra, pero si no tienes un entrenamiento, si no tienes, no estás en ese día a día de seguir alimentando este conocimiento que recibiste quizás muy rápidamente, muchas de las cosas que de pronto te entreguen las vas a perder y las vas a olvidar. Ya, y en ese sentido, no olvides que te entregan este documento que te hace igual y semejante a todos. O sea, sigues tú, pese a que es que estás recibiendo algo que tienen todos. Entonces, vuelvo y repito con el mismo concepto que hace un momento contemplé. Tú quieres despuntar de aquí porque obviamente es así. Todos, de alguna manera, lo que queremos es sobresalir. Es la forma en la cual podemos salir adelante, ¿sí? Y si queremos sobresalir y estamos todos iguales, pues lo único que tenemos que hacer es seguirnos preparando. Y a través de esta certificación, de esta forma de involucramiento que IFPO hace a este nivel, ¿sí? Hay que recordar que IFPO no trata de ser elitista, ¿sí? Trata de llegar justamente en estos niveles que son tan importantes, ¿sí? Y en ese sentido, pues, vuelvo y repito, al que tú estudies, amigo que me estás escuchando, una certificación, no te olvides que esta certificación es internacional. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que en todos los países donde IFPO está presente, solo por dar un ejemplo, Estados Unidos, si tú te certificas como CPO y vas a los Estados Unidos, esa certificación te sirve y tú puedes presentarte para que trabajes como un guardia, como un personal que hace protección física y patrimonial, ¿sí? En mi país, por ejemplo, en las empresas que son multinacionales, ¿sí? Empresas multinacionales como Arca Continental, empresas petroleras, como requisito primordial para que tú puedas formar parte del equipo de vigilantes, es que tengas una certificación CPO. Mira, entonces en ese sentido, no dista de que en toda la región, poco a poco, lo que pasa es que esto es un movimiento que de alguna manera va creciendo, ¿no? ¿Y en qué sentido va creciendo? A que como la seguridad en nuestra región es uno de los componentes más álgidos y más complejos, obviamente las empresas multinacionales, las empresas que cuidan su patrimonio, requieren de personal que esté tecnificado, de personal que sea y que demuestre ese conocimiento, ¿sí? Si tú te presentas con este curso básico que les dan a todos, no estás despuntando, eres exactamente igual que el resto, ¿sí? Sin desmerecer, obviamente, de ninguna manera a quienes lo hacen, ¿no? Porque obviamente es así. Pero si tú quieres crecer, y en ese sentido, como digo, esa corriente que obviamente existe en la región, pues necesitas certificarte, necesitas hacerlo, necesitas conocer, necesitas estudiar y capacitarte en ese sentido. Y de esta manera, IFPO pues te da esta opción. Perdón, que tenía el micrófono apagado. Así es, Edison. Y las personas que nos escuchan, que nos ven en esta tarde, sí deberían de tomarlo a conciencia, preocuparse un poco más. Y lo otro que sucede también, porque he visto ejemplos muy cercanos, dichos de paso, se dedican a estudiar lo que les cae a la mano. Y está bien, está muy bien eso. Está muy bien porque amplían su conocimiento. Pero, ¿qué sucede con esto? Que el conocimiento en seguridad debe ser algo estructurado, debe ser algo organizado, debe ser algo dictado de manera muy metódica y clara. Y ahí es donde IFPO hace su trabajo con los oficiales de protección. Les enseña que un certificado de protección o un CPO va antes de un CSSM o de un CPOI, porque vamos a entrar en materia después con lo que es un CPOI.
pero un CPOI es el mismo CPO con cualidades de instructor. Eso no es tan sencillo. Ahora, ¿qué cualidades voy a tener yo para trasladar la información, para demostrar no solo lo que sé, sino que enseñarle a otro? Y muchas veces nos arrogamos, o sea, ese conocimiento y decir, yo puedo instruir a alguien. Tenemos la capacidad para hacerlo. Porque si no la tenemos, estamos más bien induciendo a error a la persona que recibe esa información. Entonces, ahí es donde yo le veo un gran valor a IFPO. Le veo ese gran valor para que pueda justamente seguir en ese camino que desea seguir, en el camino de la preparación, en el camino de la excelencia en seguridad privada. Sí, obviamente que sí. Mira, de alguna manera soy partícipe de esto porque dentro de mi vida profesional, disculpa que me ponga como ejemplo, pero de alguna manera yo lo vivo y por eso puedo ser un referente quizás en ese sentido. Vi justamente lo que tú me estás diciendo. Te comento, yo soy CPO, CPOI y CSSM, ¿sí? He ido en esta carrera, en esta necesidad de ir conociendo, de la necesidad de conocer, de saber, de involucrarme en este sentido para tener un crecimiento ordenado, si vale el término decirlo así, ¿no? E ir escalando poco a poco, pero este escalamiento tiene que ser a través del conocimiento, de no entrar por la ventana, ¿sí? Obviamente por A o B situaciones o por comprarme una empresa de seguridad y como soy el gerente, pues hago y dicto lo que yo creo conveniente. No, eso no está bien, eso no es así. Nuevamente entramos en el tema del empirismo y eso es lo peor que puede pasar. Incluso, ¿por qué no pensar como dije, en hacer este crecimiento, hacer de esto una profesión y llegar a ser un gerente de seguridad? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no pensar en que si he pasado por todo este tiempo y toda esta trayectoria que tengo, me merezco de alguna manera pues llegar hacia donde solamente yo crea conveniente? Bien, sí, Edison, y algo de lo que hablábamos ahora es la preparación de la gente, la forma en que de manera empírica quieren empezar a estudiar y prepararse y todo. Ese es un gran esfuerzo. Bueno, ya tienen ese espíritu, ya tienen ese gusanito, diría yo, de querer estudiar y prepararse. Bueno, ahora lo que les hace falta es hacerlo de manera ordenada. Lo mismo que sucede en la vida normal. Empezás con la escuela, vas a una secundaria, de esa secundaria pasas a la universidad y después de ahí a una maestría, un diplomado, etc. Entonces, ese tipo de cosas, ese orden ya está dado, ya está dado. A nivel académico, ya ese orden está dado. Lo que tenemos que hacer es atraer a las personas hacia ese orden académico también en seguridad, Edison. ¿Qué pensás de eso? Sí, claro, obviamente que sí. Eso es parte de profesionalizar lo que hacemos, ¿no? Y en ese sentido, pues, a estas personas, a estos amigos, hombres y mujeres, ¿no? Porque obviamente ahora es así. Hay el crecimiento también de las damas, de lo que tiene que ver con la seguridad también es muy grande. De hecho, hay muchas, por lo menos en el Ecuador, hay muchas damas que son gerentes de empresas de seguridad, ¿no? Y con sus certificaciones y el conocimiento adecuado. Y estoy muy de acuerdo contigo, hay que ordenar entonces esta situación y en ese sentido, pues, hacer de este escalonamiento, ¿sí? Porque realmente es escalonar en estos tres niveles que había comentado, ¿no? En el nivel operativo, en el nivel táctico y en el nivel estratégico, y en estos niveles, pues, ir asimilando el conocimiento que tú tienes que ir generando, obviamente, para poder permanecer e intentar seguir hacia el siguiente nivel, no solamente con el hecho de, como dije, no entrar por la ventana, sino ya con la firmeza y el empoderamiento suficiente que te da el conocimiento, ¿no? Eso es totalmente relevante. Así es. Y mencionabas esos tres niveles, pero bueno, ya se nos acaba el tiempo, Edison, y para ir cerrando, sí te pediría, por favor, bueno, número uno,
yo quisiera comprometerte aquí al aire, ¿no? Para que en un próximo episodio de Charlie podamos nosotros hablar de las otras dos certificaciones, la certificación CSSM y la certificación CPOI. Creo que es importante que los colegas de seguridad entiendan un poquito, no les demos mucho para no hacerles, ¿cómo es que se llama ahora? Spoiler, y hacer esa presentación con más detalle, Edison, y vamos cerrando. Gracias. Sí, es más, hay una situación también que es importante antes de terminar. Mira, las empresas que quisieran de pronto tomar ese personal y prepararlo, capacitarlo, tienen una opción, que de esa opción de pronto capaz que podemos conversar la próxima vez y explicar un poquito mejor que también hay esa opción para que la empresa como tal pueda brindar ese servicio a su personal de seguridad. Ajá. Claro. Bueno, tenemos que dejarlos en esta oportunidad. Vamos a hacer un segundo, tercer y posiblemente cuarto programa en donde vamos a poder hablar de cómo enlazarse a IFPO en Costa Rica y en Latinoamérica, porque todas las organizaciones IFPO en los países de Latinoamérica funcionan igual y eso es una gran ventaja. Tener una certificación internacional nos puede llevar a muchas cosas más. No olvidemos de que hay un curso básico de seguridad privada que se cumple en Costa Rica y en el resto de los países, como ya nos explicó Edison, pero la certificación profesional de IFPO es a la que debemos estar optando. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, Edison, y de verdad esperamos tenerte en un próximo programa. Quiero darle las gracias a don Michael Retana, que es el director de este programa, Charlie, dedicado justamente a lo que es la capacitación profesional. Gracias, Edison. Muy buenas tardes. Buenas tardes, César. Un gusto también estar contigo.